Después de todas estas bifurcaciones, ¿qué mundo ha quedado al descubierto? Un mundo que necesita ser vivido a partir de una nueva ontogénesis, una reconstrucción completa de los modos de comprensión vinculados a los modos de existencia. En el modo de existencia, por ejemplo, Simondon dice que los prejuicios de varios intérpretes de la cultura occidental frente a la explosión tecnológica de los últimos 3 siglos obedecen a que no pueden captar la procedencia de la división entre cultura y técnica que deriva de la distancia creada entre técnica y religión, entre mundo y hombre, entre teoría y práctica, etc. La ontogénesis de la técnica no debería ceñirse a la técnica, sino a todas estas distinciones a partir de las cuales se recupera el sentido profundo de lo estético, confinado ahora al dominio del arte como esfera autónoma. De la misma manera, tanto la ciencia como el pensamiento y la ética deben ser habitados a partir de una ontogénesis que revele todo lo que ellos ocultan cuando se definen como modos separados de ser. Ha quedado así un mundo captado a partir de una teoría del devenir ofrecida por una particular paleta de conceptos: disparidad, metaestabilidad, transducción, información, resonancia interna, teoría de las fases, modulación. Esta es la teoría de la individuación, en la que, además del devenir, es fundamental la idea de singularidad. El llamado principio de individuación tiene una larga tradición filosófica que se remonta a Aristóteles, hasta llegar a Schopenhauer y a Nietzsche, y que apela justamente a aquello que hace de un individuo algo absolutamente único. Pero Simondon inquiere sobre las condiciones en que un individuo se individúa y sobre lo que ocurre con aquello que no ha logrado individuarse, siempre en el sentido de una ontogénesis que observa la totalidad de las relaciones y no solo el producto supuestamente singular. Por lo tanto, para la individuación no existen los individuos, solo existen realidades preindividuales, transindividuales o interindividuales, y es allí donde reside la singularidad, no en el individuo, que sería la interrupción del devenir. En este sentido, Simondon considera que la dialéctica desde los tiempos de Hegel fue el único modo de pensar que recorrió los meandros de la singularidad y el devenir, aunque quedó luego atrapado en la distinción entre esencia y accidente. No hay ser sino devenir, o devenir del ser. En este nuevo mundo no hay hombres, animales ni máquinas. Se evaporó el sujeto enfrentado a un objeto. Se disolvió la materia en el espíritu y se fundió el alma en la naturaleza sin realizar por ello idea alguna. Lo que hay son individuaciones: física, vital, psíquico-colectiva, técnica. En el nivel físico, la forma mantiene relaciones con la materia, la energía y la búsqueda permanente de la sustancia. Y aunque hable de los temas clásicos de la física como la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y el electromagnetismo, con un detalle poco frecuente para los pensadores del siglo XX atrapados en una de las dos culturas, Simondon se detiene en la tecnología de la adquisición de forma de la materia a partir de un molde que le permite observar la particularidad de la electrónica y por consiguiente la de la información. En la cristalografía, que pone en escena el problema de los límites de los individuos físicos y su apertura a la singularidad, y en la escasa distancia que debería tener la biología respecto de la física a la luz de todos estos desarrollos, anticipando con precisión las teorías contemporáneas en biofísica. El personaje conceptual clave aquí no son Max Planck, ni Niels Bohr, ni Alfred Einstein, sino Louis de Broglie, que escribió que los electrones son tanto ondas como partículas dependiendo del caso, o más bien del tipo de individuación, según Simondon.
En el nivel de lo viviente, la noción de información obliga a repensar la ontogénesis de la vida más allá de las disposiciones de la biología oficial y más particularmente de la alianza entre la teoría de la evolución y la hoy omnipresente genética. El punto nodal son los vínculos permanentes entre procesos de integración y diferenciación que llevan a lo biológico no solo a una proximidad con lo físico, sino también con lo psíquico. Simondon somete a crítica conceptos tomados hoy por evidentes como la adaptación y la homeostasis, así como la distinción entre individuo y medio ambiente. Para ello, en lugar de referirse a los seres vivos superiores en la escala de la evolución o a los logros de la biología molecular, que aún no eran evidentes en 1958, pero que el propio Simondon tuvo oportunidad de agregar en las ediciones sucesivas a este libro, y no lo hizo, estudia los líquenes, las algas, los hongos y las esponjas con especial énfasis en la formación de las colonias. Por lo tanto, los personajes conceptuales no serán Charles Darwin, ni James Watson, ni Francis Crick, sino Etienne Rabaud, un zoólogo neolamarckiano, y el psicólogo norteamericano Arnold Gesell, que estudió la correlación entre el desarrollo físico y el desarrollo mental de los niños. Las individuaciones psíquica y colectiva son separadas solo por razones de exposición, pues para Simondon la separación entre ambos niveles es superficial y con ello invalida cómo al pasar la distinción moderna entre psicología, sociología y antropología, los procesos de individuación psíquica se construyen incesantemente junto con los procesos de individuación colectiva sobre un fondo de individuación vital que a su vez se construye sobre un fondo de individuación física. Sería erróneo pensar que se trata de una escala explicable por grados crecientes de complejidad conforme a las teorías que actualmente están en boga. Lo que caracteriza a lo psíquico respecto de lo colectivo y lo vital no es la construcción del psiquismo como forma específicamente humana, ya que los animales conforman también sociedades y se encuentran ante situaciones psíquicas. La individuación psíquica procede por niveles como la percepción y la afectividad, a partir de los cuales es posible establecer la ontogénesis del sujeto en sociedad. Simondon desplaza entonces el interés que podría haber, por ejemplo, en el psicoanálisis para convocar en su lugar a Spinoza y a Nietzsche, pero no con la pleitesía que hoy se les rinde en muchos círculos, sino confrontándose con ellos en tanto contemporáneos de la problemática de la individuación. Lo mismo ocurre con la individuación colectiva, en la que desaparecen de un plumazo las diferencias tradicionales entre comunidad, sociedad e individuo, algo que entusiasma a muchos de quienes intentan refundar la teoría y la práctica políticas, como el italiano Paolo Virno. Simondon habla de espiritualidad, del papel de la técnica en la construcción de los lazos colectivos y de la naturaleza como lo indeterminado que empuja a la individuación, trayendo a Anaximandro a la actualidad y reafirmando la necesidad de pensar al mismo tiempo el nivel físico y el nivel colectivo. Postula a la emoción y la afectividad como los principales puntos de articulación de lo psíquico colectivo. Ellos fundan la transindividual, lo transindividual, esto es, la posibilidad de sucesivas individuaciones y por lo tanto son el punto de partida de una nueva ética y una nueva moral. Palabras como individuo, persona y sujeto no son más que pantominas de individuaciones producidas en todos los niveles. La individuación como teoría de la singularidad en el devenir es de este modo tanto una refundación de los modos de pensar, percibir y existir como una alternativa dentro de la filosofía contemporánea a las búsquedas de la crítica y de la ontología, como dice
explícitamente Simondón. No por nada el pensamiento simondoniano se emparenta con algunas filosofías de la diferencia y del acontecimiento que florecieron sobre todo en su suelo, el francés, a partir de los 60, aunque él mismo se desentienda del asunto. En los 80, ya retirado de la enseñanza, recibió una carta de Jacques Derrida invitándolo a unirse al Colegio Internacional de Filosofía y adjuntando el programa de la institución. Simondón respondió que para refundar la filosofía era necesario no excluir nada a priori y observó la falta de un pensamiento acerca de la técnica y de la religión en los puntos del programa, utilizando a modo de ejemplo una explicación detallada de las ventajas del funcionamiento de un motor marca Jaguar. Como muchos eventos misteriosos de su vida, no se supo más de ese encuentro epistolar, pero el mismo Colegio Internacional de Filosofía incluyó un tiempo más tarde a la filosofía de la técnica dentro de sus intereses. Y la curiosidad que despierta actualmente la obra de Simondón en los ámbitos humanísticos no parece ampliarse a las ciencias naturales, a pesar de que más de la mitad de las páginas de este libro estén consagradas a la física y a la biología. Quizá lo más original de Simondón se halla en esta manera exasperada y apasionante de estar a contramano para llegar a ser otro, para pensar de nuevo, para actuar como si cada acto fuera el primero y el último de este universo, y todo ello sin alzar nunca la voz. Por eso es necesario hacer la advertencia. Este libro es un viaje de ida. Y aquí termina la segunda parte del prólogo de la individuación por Pablo Esteban Rodríguez, el prólogo, y el autor Gilbert Simondon.